Bueno, nos vamos a meter con otra cuestión, lo teníamos previsto hace algunos días, se nos fue pasando y tiene que ver con el habitual segmento de cannabis que presentamos en Puro Contenido, y en este caso vamos a compartir lo que había dicho en este programa hace un tiempito y lo volvemos a poner al aire porque el tema tiene obviamente absoluta vigencia y porque nos interesa ir desarrollando esta cuestión con todos sus aspectos vinculados a las facetas recreativas, industrial y medicinal del cannabis, con la discusión que se viene en el Parlamento, y en este caso desde el punto de vista médico vamos a escuchar lo que nos decía en Puro Contenido el doctor Emilio García, el director de Doing Cana, un centro de investigación vinculado a las terapias con cannabis. Esto planteaba en esta primera parte del segmento cannabis de Puro Contenido. Inversión, desarrollo, innovación, puestos de trabajo, exportaciones, todo lo que tenés que saber sobre el cannabis en sus aspectos medicinales, industriales y recreativos en Puro Contenido. Es un centro que vincula la docencia, la investigación al uso terapéutico, médico y general del cannabis, porque es una planta que tiene una versatilidad de usos desde lo terapéutico hasta lo industrial, como hablamos en la oportunidad anterior, que eso genera una diversidad enorme. Hay un área preclínica que sería la parte de las ciencias básicas, en donde se descubrió las moléculas, los componentes que tiene la planta, cómo es que la planta farmacológicamente y bioquímicamente interactúa en nuestros organismos a través de un sistema endocannabinoide, que es un sistema de receptores y señales neuroquímicas, que bueno, todas son las que terminan después modulando los efectos que le atribuimos, ¿no? Claro. Pero salen de una base biológica, que eso no se discute porque ya tiene trabajos, publicaciones y data de finales del siglo pasado, pero sí hay todo un área en cuanto a la vinculación de ciertos efectos con dosis y un área de la investigación que todavía no se pudo desarrollar demasiado por una cuestión bien propia del prohibicionismo, de la imposibilidad de investigar, de la sustancia controlada y prohibida. ¿Cuánto hay de esa complejidad de avanzar, además de, imagino, intereses corporativos de laboratorios, de la medicina tradicional? ¿Cuánto hay de la competencia por el objeto en cuestión del negocio del narco? Digamos, porque o no hay competencia. Me imagino que siempre la regulación de este tipo de sustancias aleja una posibilidad de recaudación del narcotráfico. En todos los países del mundo en donde se reguló la sustancia controlada, en este caso la planta de cannabis y sus derivados, como Canadá, Uruguay y distintos ejemplos, cuando se analiza retrospectivamente los datos vinculados con el narcotráfico, la violencia y demás, son favorables. O sea que seguro que es una competencia la regulación de esta planta para todo ese sector. Por un lado, en nuestro país tenemos una ley de cannabis, en realidad es una ley, su título dice Ley para la Investigación del Cannabis Medicinal, que data de marzo del 2017, tuvo una regulación en septiembre del 2017, una, por supuesto, insuficiente regulación, prohibitiva, restrictiva y todos los calificativos negativos que le podamos llegar se nos puedan ocurrir y le podamos agregar. Eso fue cambiado fue derogada esa regulación, no la ley, la regulación de esa ley por Alberto Fernández en noviembre del año pasado. A partir de ese nuevo pliego de regulación hay un artículo que permite, que creo que es un poco lo que vos me estás diciendo, distintos tipos de acceso, entre ellos el autocultivo, el cultivo designado, el cultivo en red o las ONGs que cultivan. Eso se instrumenta a través del Ministerio de Salud y, bueno, de los programas estatales y tal cual, y a través del ReproCan. El ReproCan es donde se inscriben tanto los usuarios y usuarias que quieran acceder a través de una ONG o inscribirse como autocultivadores o decir yo quiero que me cultive Matías. Entonces, y a su vez también se inscriben los profesionales de la salud, médicos en este caso, porque esto es muy fresquito, salió hace menos de una semana, o sea que se publicó el ReproCan para poder inscribirse con distintos anexos, que bueno,
la sociedad civil y las distintas organizaciones nos encargamos de poner algunos cuestionamientos sobre partes de los anexos, porque hay como distintos ejes centrales que hay que rever, y eso está ahí en vías de, si te tengo que hablar sobre ese anexo, entrelazando toda la pregunta que me hiciste, la cantidad de plantas permitidas son 9 plantas floradas. Ahora hay que ver si ese anexo, después de la revisión que está sucediendo, termina siendo modificado. Pero si lo tengo que decir en base a lo que salió el viernes, son 9 plantas floradas en 6 metros cuadrados, lo que estaría permitido como máximo desde la indicación de un médico que constate a través de también una declaración jurada y ciertos vincular el usuario a un médico y a un cultivo. Y el cannabis puede ser un buen punto de partida en donde es el acceso fundamentalmente, que es el punto donde todos los que actuamos en torno al cannabis terapéutico y al cannabis de uso médico y al cannabis de uso integral, en cierta forma, es poder acceder y no tener un límite en el acceso, ni que la limitante sea, no sé, un ejemplo. Hace muy poco llegó a nuestro centro una familia en donde un neurólogo, que como vos me preguntabas hace un rato si hay un consenso en la parte científica o por los profesionales de la salud con respecto a si esto ya es, o sea, si es algo irrefutable, si es indiscutible o no. Es decir, todavía se discuten algunos puntos, de repente ciertas áreas muy estrictas de la medicina, como por ejemplo un neurólogo que no tiene mucha relación con la cannabis ni tampoco tuvo mucha formación, receta un preparado farmacéutico que cuesta un tratamiento entre 150.000 y 300.000 pesos por mes a una familia. De medicina tradicional, digamos, de medicamentos tradicionales, ¿sí? No, es un preparado de cannabis. Específicamente. Preparado argentino, preparado por Argentina, por la industria argentina. ¿Puede llegar a tener esos costos? Sí, con bupidiol. El Combupidiol cuesta 68.000 pesos el frasquito, está prescrito por el neurólogo y el neurólogo se lo da a la familia y la familia se tiene que arreglar. Entonces, o pelearse con la obra social, o poner el dinero y después buscar el reintegro, o ver de qué manera. Y cuando intentamos acceder, o accedemos de hecho, a través de las ONGs, o del autocultivo, del cultivo en red, del cultivo solidario, que son el colectivo que viene sosteniendo a este gran grupo de personas que necesita salud y necesita alivio fundamentalmente, ese costo baja a 1.500, 2.000, 3.000 pesos, preparado, 5.000, 10.000 en el caso de las personas que pueden llegar a tener una alta dosis porque pueden utilizar más dosis, entonces terminan por supuesto gastando un poco más, y contra 300.000, 500, entonces por supuesto que va a haber competencia, va a haber lucha de patentes y todo lo que vos estás planteando. Sí, yo como médico puedo estar avalado para prescribir el Combupidiol, o también puedo estar instruido, educado, informado para asesorar a una familia para que se vincule con una ONG, para que cultive, para que designe un cultivador y tenga el mismo tipo de alivio. Entonces, eso es también poner a los profesionales de la salud entre la espada y la pared y decir, bueno, está bien, te dejo usar cannabis, pero recetá solo Combupidiol. Y bueno, o sea, primera parte del informe de Puro Contenido en este habitual segmento de cannabis que estamos desarrollando semana tras semana aquí en el aire de Cooperativa. Hoy con una mirada en lo medicinal y con la presencia hace un tiempito en el estudio de Puro Contenido aquí en Radio Cooperativa del doctor Emilio García, un especialista que está trabajando hace mucho tiempo, no solamente en la implementación de tratamientos, sino también en la docencia e investigación sobre los efectos de los cannabinoides en la salud, desde Doing Cana. Además, otro tema que vamos a abordar seguramente en el próximo segmento, que va a ser seguramente el jueves de cannabis aquí en Puro Contenido. Tiene que ver con el congreso que va a haber en el mes de septiembre de la actividad. Un congreso va a tener una parte presencial y una parte virtual. La parte presencial se va a desarrollar en la provincia de La Rioja. Vamos anticipando, el jueves vamos a dar mayores precisiones de qué consta el congreso, quiénes van a participar, cómo se puede acceder y demás información. Y la parte virtual, por supuesto, accesible desde cualquier lugar como hoy estamos absolutamente acostumbrados.
Hay una segunda parte del doctor Emilio García, que había estado, insisto, en el estudio de Radio Cooperativa hace un tiempito, y con esto cerramos el segmento de hoy del bloque de cannabis, el puro contenido, y nos vamos directamente a la tanda. Nos quedamos después hasta las 4 de la tarde. ¿Qué es el sistema endocannabinoide y cómo funciona? Bien, el sistema endocannabinoide es un sistema que tenemos en todos nuestros organismos, es un sistema endógeno de señales y de receptores, como los receptores que interactúan con cualquier otro fármaco. El receptor, cuando se lo contacta, en este caso el cannabinoide, que puede ser endógeno, producido por nuestro propio organismo, por eso endocannabinoide. Cuando se fue descubriendo los componentes que tenía la planta, el THC, el CBD y los demás cannabinoides, y vieron en el siglo pasado el doctor Meyulam y su equipo dónde actuaban esos cannabinoides que tiene la planta, encontraron los receptores. Cuando encontraron los receptores, dijeron: ¿por qué tenemos receptores los humanos? O sea, ¿para qué están esos receptores? ¿Para que interactúen con esta planta? No, siguieron buscando y encontraron endocannabinoides, que son sustancias análogas, muy parecidas en su estructura, a los que tiene la planta. Entonces, esas sustancias que nuestro propio organismo produce interactúan con esos receptores, generando fundamentalmente una homeostasis celular, que es un equilibrio en nuestras células y en el funcionamiento de todos los tejidos del cuerpo, porque el sistema endocannabinoide atraviesa todo el organismo. Entonces, nuestros órganos, el sistema nervioso central, el cerebro, los bronquios, el corazón, las glándulas, todas las partes del cuerpo tienen esos receptores. Entonces, cuando tanto los endocannabinoides, que son los propios de nuestro organismo, como los que vienen de la planta, los fitocannabinoides, los cannabinoides de la cannabis, se pegan a los receptores, generan analgesia, disminución de los temblores, mejoría de estados de ansiedad, de depresión, de insomnio, de convulsiones, les dije, tics, movimientos involuntarios, lo que es el sufrimiento crónico del estrés postraumático. O sea, en cada punto que ese cannabinoide actúe, por supuesto no es que esto sucede, que es algo que por tomar una gota ya esto aparece espontáneamente. Hay que encontrar, por supuesto, eso es lo que hablábamos hace un rato, que es lo que falta, es poder encontrar ya y vincular dosis, que diga, bueno, para tal patología tenés que utilizar tal preparado en tal dosis, y bueno, de esa manera ganar tiempo y disminuir sufrimiento y bueno, mejorar las perspectivas, ¿no? Si no, es que siempre hay que hacer un trabajo de dosificación, de encontrar la dosis, buscar también la tolerancia, porque como es una sustancia que actúa, como les dije, en todo el organismo a través de este sistema de receptores, puede generar presión baja, náuseas, puede generar dolor de cabeza. La planta de cannabis y sus derivados vienen tanto en la forma herbal, que son las flores de cannabis, las flores secas, fundamentalmente cuando se las utiliza para vaporizar o cuando no se dispone de una vaporización para las vías de administración. Puede ser la inhalatoria, que es introducirlo por un vapor de cannabis, que unos dispositivos lo pueden proveer, o fumándolo de cannabis. Esa es una vía inhalatoria. Por supuesto, el fumar cannabis no es la recomendación por una cuestión pirolítica de la combustión del humo y de las sustancias tóxicas, pero desde lo terapéutico es un recurso porque la vía inhalatoria es de rápida acción. Entonces, en una crisis de dolor utilizaría la vía rápida para salir de esa crisis, o una crisis de náuseas en una persona que estaba con vómito. Pero si la persona no fuma o no fuma nunca, se le intenta vaporizar. Se le intenta instruir en la vaporización. Después está la vía oral. Para la vía oral se utilizan los aceites, y en algunos mercados e industrias hay cápsulas, spray, oro mucoso, como si fuese... Como los remedios convencionales. Como los remedios convencionales. Pero el Colegio de Médicos de Familia de Canadá prescribe y receta tanto flores secas para que sus pacientes, usuarios, y eso es brindado muchas veces por el sistema de salud, lo vaporicen, lo fumen o lo utilicen en vía oral con cápsulas y aceite. Fumar no es una indicación, pero, obviamente, pero la realidad es esa, claro. tal cual. Cannabis medicinal,
Cáñamo industrial, desarrollo, trabajo, oportunidades. Se abre una nueva experiencia productiva en la Argentina. Todo lo que tenés que saber del cannabis en Puro Contenido.